Desde el Centro de Conferencias de la Manzana del Templo de Salt Lake City, esta es la Conferencia General Anual número 180 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los oradores se han seleccionado entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia, y la música para esta sesión estará a cargo del coro combinado del Instituto de Religión de Orem. Bonneville Distribution ofrece esta transmisión como un servicio público. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción u otro uso de este programa sin permiso por escrito. Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Nuestros queridos hermanos y hermanas, les damos la bienvenida esta tarde a la segunda sesión de la Conferencia General número 180 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Thomas S. Monson, que preside esta conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Hacemos llegar nuestro saludo a todos los presentes y a quienes están participando a través de televisión, radio o Internet, y a muchos más que ven esta conferencia vía satélite en los centros de estaca de varias partes del mundo. La música de esta sesión estará a cargo del coro del Instituto de Religión de Orem, bajo la dirección de Ryan Eggett y Allen Matthews, con Bonnie Goodliff al órgano. El coro iniciará estos servicios cantando Dios manda profetas. Después, la primera oración será ofrecida por el elder Lynn G. Robbins de los 70. Rejoice and sing for
Our beloved Father in heaven, Nuestro amado Padre Celestial, te damos gracias por esta Conferencia General Mundial que nos ayuda tanto y por el beneficio y las bendiciones de ser edificados por música y los mensajes de inspiración y de ánimo. Te damos gracias por todas nuestras bendiciones y te reconocemos como nuestro dador de todo aquello que es bueno en nuestra vida. Te damos gracias por el Espíritu y rogamos que éste se derrame sobre el coro y sobre los que van a hablarnos el día de hoy, para que hablen por el poder del Espíritu y sus mensajes lleguen profundamente a nuestro corazón, para que de manera individual podamos ser inspirados a cambiar nuestra vida. En este fin de semana de Pascua, te damos gracias por el gran sacrificio expiatorio de Jesucristo y rogamos que a través de estas reuniones y de nuestra participación, nuestra fe en Él aumente y nuestro deseo de seguirle con diligencia se fortalezca. Especialmente rogamos que nos bendigas con sabiduría y la resolución para aplicar las cosas que aprendamos, para fortalecer a nuestra familia, a nuestro hogar y hacer de nuestros hogares el santuario y refugio de los problemas del mundo. Y rogamos estas bendiciones, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.
El coro acaba de cantar Siento el amor de mi Salvador. Y ciertamente podemos sentir su amor en Pascua y siempre. El presidente Monson me ha pedido que ahora presente a las autoridades generales, a los 70 de área y a las presidencias generales de las organizaciones auxiliares de la Iglesia para su voto de sostenimiento. Después del sostenimiento, el hermano Robert Cantwell, director ejecutivo del Departamento de Auditoría de la Iglesia, leerá el informe de auditorías. A continuación, el hermano Brooke Hales, secretario de la Primera Presidencia, presentará el informe estadístico de la Iglesia para el año 2009. Ahora el sostenimiento. Se propone que sostengamos a Thomas Spencer Monson como profeta, vidente y revelador y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. A Henry Benyon Eyring como primer consejero de la Primera Presidencia. Y a Dieter Friedrich Uchtdorf como segundo consejero de la Primera Presidencia. Los que estén a favor pueden manifestarlo. Los que estén en contra, si los hay, pueden manifestarlo. Se propone que sostengamos a Boyd Kenneth Packer como presidente del Quórum de los 12 Apóstoles y a los siguientes como miembros de ese quórum. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson y Neil L. Anderson. Los que estén a favor, sírvanse a manifestarlo. Opuestos, por la misma señal. Se propone que sostengamos a los consejeros de la Primera Presidencia y a los 12 apóstoles como profetas, videntes y reveladores. Los que estén a favor, sírvanse a manifestarlo. Contrarios, si los hay, con la misma señal. Se propone que relevemos a los siguientes 70 de área, lo cual se pondrá en vigencia el 1 de mayo de 2010. Jorge M. Alvarado, Homero S. Amato, Manuel Araiz, Jorge D. Arevillaga, Marcelo Bolfarini, Fernando E. Calderón, Gabriel A. Campos, Chu Yen Chia, Flavio A. Cooper, Ronaldo da Costa, John C. Dalton, Kevin R. Duncan, Randy D. Funk, Robert H. Garf, Garrett W. Gong, Frederick J. Gortz, S. Horacio Guzmán, Ronald J. Hammond, Stephen W. Hansen, Yu Chen Ho, Patrick Caron, Christian H. Kleivig, Larry R. Lawrence, Robert W. Lees, F. René Loli, Juan A. Machuca, Per G. Malm, Carlos S. Obata, Alexander A. Odume, A. Rolando Oyola, Melvin R. Perkins, James C. Perry, John C. Pingree, Dinar M. Reyes, D. Chad Richardson, Maury W. Scoff, Hans T. Sorensen, John C. Taggart, Donald P. Tenney, J. G. Perrin-Walker, Johan A. Wondra, Kazuhiko Yamashita. Los que deseen unirse a nosotros para expresar nuestra gratitud por el excelente servicio que han prestado, sírvanse a manifestarlo. Gracias. Se propone que relevemos a las hermanas Cheryl C. Lant, Margaret S. Liffert y Vicky F. Matsumori como la presidencia general de la primaria. También relevamos a todos los miembros de la mesa directiva general de la primaria. Todos los que deseen unirse a nosotros para expresar agradecimiento por el dedicado servicio que han prestado estas hermanas, sírvanse, por favor, manifestarlo. Se propone que sostengamos a los siguientes como nuevos miembros del primer quórum de los 70. Kevin R. Duncan, Garrett W. Gong, Patrick Caron y Juan Uceda.
como nuevos miembros del segundo Quórum de los 70, a Larry R. Lawrence, Per G. Malm y Jairo Masagardi. Todos los que estén a favor tengan a bien manifestarlo. Los que se opongan, con la misma señal. Se propone que sostengamos a los siguientes como nuevos 70 de área: Ian S. Arden, Philip K. Bussi, René J. Cabrera, Renato Capelletti, Paul D. M. Christensen, Rogerio G. R. Cruz, Donald D. Dessler, George R. Donaldson, Ini B. Ekong, Christian Fingerle, Craig G. Fisher, Gerald L. Garns, Jack N. Gerard, M. Keith Giddens, Brent J. Hillier, Yui Chang Juan, George M. Keel, Dane O. Levitt, Alexander T. Mestre, Arayik V. Vinasian, T. Jackson Mkabela, S. Gifford Nielsen, Valentín F. Núñez, Jeffrey E. Olson, R. Ingvar Olson, Robert N. Packer, Nathaniel R. Payne, César A. Pérez Jr., Fouchard Pierre Nau, Michael J. Real, Edson D. G. Ribeiro, Brad K. Risenmay, Mozart B. Soares, Carlos A. Solís, Norland de Sousa López, Kuzu Tashiro, Omar Villalobos, W. Christopher Waddell, Kevin J. Wharton, Gerardo J. Wilhelm, Craig J. Wright, Jim L. Wright, Craig T. Wright. Y los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Si hay contrarios, se propone que sostengamos a Rosemary Mix Wixom como la nueva presidenta general de la primaria, con Jean Aldrich Stevens como primera consejera y Cheryl Faye A.C. Esplin como segunda consejera. Los que estén a favor, sírvanse a manifestarlo. Contrarios, si los hay. Se propone que sostengamos a las demás autoridades generales, a los 70 de área y a las presidencias generales de las organizaciones auxiliares como están constituidas actualmente. Los que estén a favor, sírvanse a manifestarlo. Contrarios, si los hay, pueden manifestarlo. Presidente Monson, hasta donde he podido observar, el voto en el centro de conferencias ha sido unánime a favor de lo que se ha propuesto. Gracias, queridos hermanos y hermanas, por su voto de sostenimiento, su fe, devoción y oraciones. Invitamos a los que recién han sido llamados como autoridades generales y a la presidencia general de la primaria a tomar su lugar en el estrado. Este es un largo andar. A la primera presidencia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, estimados hermanos, tal como está prescrito por revelación en la sección 120 de Doctrina y Convenios, el Consejo encargado de la disposición de diezmos autoriza el empleo de los fondos de la Iglesia. Este Consejo lo componen la primera presidencia, Quórum de los 12 Apóstoles, y el Obispado Presidente. Este Consejo aprueba los presupuestos de los departamentos y del funcionamiento de la Iglesia. Los departamentos de la Iglesia emplean los fondos de acuerdo con los presupuestos aprobados y con las normas y los procedimientos de la Iglesia.
El Departamento de Auditorías de la Iglesia tiene acceso a todos los registros y sistemas necesarios para evaluar que exista un control adecuado del ingreso de los fondos y de los gastos realizados a fin de salvaguardar los bienes de la Iglesia. El Departamento de Auditorías es independiente de todos los demás departamentos y del funcionamiento de la Iglesia. El personal está compuesto por contadores públicos certificados, auditores internos, auditores de sistemas de información y otros profesionales acreditados. Basándonos en las auditorías llevadas a cabo, el Departamento de Auditorías es de la opinión que, en todos los aspectos materiales, los donativos recibidos, los gastos efectuados y los bienes de la Iglesia del año 2009 se han registrado y administrado de acuerdo con las prácticas apropiadas de contabilidad, con los presupuestos aprobados y con las normas y los procedimientos de la Iglesia. Presentado respetuosamente, Departamento de Auditorías, Robert W. Cantwell, Director Ejecutivo. La primera presidencia ha emitido la siguiente información estadístico de la Iglesia para la fecha de 31 de diciembre de 2009. Unidades de la Iglesia Iztacas, 2.865. Misiones, 344. Distritos, 616. Barrios y ramas, 28.424. Miembros de la Iglesia, membresía total 13.824.854. Nuevos niños inscritos, 119.722. Conversos bautizados, 280.106. Misioneros de tiempo completo, 51.736. Templos dedicados durante 2009, 2. Draper, Utah y Oquirrh Mountain, Utah. Templos en funcionamiento, 130. Oficiales generales de la Iglesia y otras personas que han fallecido después del pasado mes de abril. El elder Royden Derrick, autoridad general emérita. Los elderes George Cannon, Don Ladd, Douglas Martin, Joseph Muren, exmiembros de los 70. La hermana Colleen Acey, viuda del elder Carlos Acey, autoridad general emérita. La hermana Jean Dunn, viuda del elder Paul Dunn, autoridad general emérita. La hermana Gelaire Simpson, viuda del elder Robert Simpson, autoridad general emérita. La hermana Jacqueline Lawrence, esposa del elder Mac Lawrence, ex miembro de los 70. La hermana Betty Turley, esposa del elder Richard Turley, ex miembro de los 70. El hermano David King, ex asistente de la Superintendencia General de la Asociación de Mejoramiento Mutuo de los Hombres Jóvenes. La hermana Ann Reese, ex consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro. El hermano Robert Matthews, un experto en la traducción de José Smith de la Biblia, y el hermano Truman Manson, erudito de la Iglesia y exdirector del Centro Jerusalén de BYU. Thank you, brethren. Gracias, hermanos. Ahora tendremos el placer de escuchar a los élderes L. Tom Perry y D. Todd Christofferson del Quórum de los 12 Apóstoles. Hace poco tuve la oportunidad de viajar con el elder Holmstrom para visitar 5 ciudades de la gran área central de los Estados Unidos. En cada ciudad que visitamos, teníamos una reunión con los misioneros de tiempo completo, seguida de una reunión con los líderes de barrio y de estaca acerca de la obra misional. Entre las reuniones, la Sociedad de Socorro de Estaca preparaba una cena liviana para permitirnos estar con los presidentes de estaca. Cuando llegamos a la ciudad de Milwaukee, en el estado de Wisconsin, 2 familias jóvenes le habían pedido a la Sociedad de Socorro que les permitiera preparar y servir la cena. Los 2 esposos que se encargaron de la cocina, las 2 madres supervisaron los arreglos de las mesas y lo relacionado para servir la comida. 3 niños pequeños se encargaron de poner la mesa y servir la comida bajo la supervisión de sus madres. Las madres tuvieron la oportunidad de enseñarles a sus hijos. Fue muy especial ver a los niños atender cada detalle como sus madres les habían enseñado. Realizaban cada una de sus asignaciones
a la perfección. Esta experiencia me llevó a reflexionar en la enseñanza que mi madre me dio. Al igual que el profeta Nefi, yo también, como muchos de ustedes, nací de buenos padres. Hace poco, una de mis sobrinas me mostró 4 cuadernos que mi madre había llenado con apuntes mientras se preparaba para dar su clase de la Sociedad de Socorro. Me imagino que estos cuadernos, y hay otros que todavía no he examinado, representan cientos de horas de preparación de mi madre. Mi madre era una gran maestra, era diligente y minuciosa al prepararse. Tengo recuerdos claros de los días previos a sus lecciones. La mesa del comedor se llenaba de material de consulta y los apuntes que preparaba para su lección. Preparaba tanto material que estoy seguro de que solo llegaba a usar una pequeña parte durante la clase. Pero estoy igual de seguro de que nada de lo que se preparaba se desaprovechaba. ¿Cómo puedo estar seguro de ello? Al hojear sus cuadernos, me parecía escuchar a mi madre enseñándome una vez más. Repito, en sus cuadernos había material de sobra acerca de cualquier tema, como para presentarlo en una sola clase. Pero lo que no usaba en su lección, lo usaba para enseñar a sus hijos. No me equivocaría al decir que aunque mi madre era una maestra muy eficaz entre las hermanas de la Sociedad de Socorro, sus mejores lecciones se impartían en casa con sus hijos. Por supuesto, esto se debía en gran parte de que tenía más tiempo para enseñar a sus hijos que a las hermanas de la Sociedad de Socorro. Pero también me gusta pensar que se preparaba minuciosamente primero para ser un ejemplo de servicio diligente a la iglesia y a sus hijos. Y segundo, porque sabía que aprendería al preparar de sus clases, lo podría usar una y otra vez para un propósito más elevado, enseñar a sus hijos e hijas. Por unos momentos, permítame recordar y compartir algunas de las lecciones que aprendí de mi madre acerca de la enseñanza del Evangelio en el hogar. Mi madre comprendía el valor de enseñar a sus hijos normas, valores y doctrinas mientras eran pequeños. Si bien agradecida que otros enseñaran a sus hijos, bien fuera en la escuela o en la iglesia, reconocía que a los padres les es confiado enseñar a sus hijos y sobre todo, que los padres deben asegurarse de que a sus hijos se les enseñe lo que su Padre Celestial desea que aprendan. Nuestra madre nos interrogaba con sumo cuidado a mis hermanos y a mí, después de que se nos enseñaba fuera de casa, para cerciorarse de que lo que escucháramos y formara nuestro criterio fueran las lecciones correctas. Algunos días regresaba a casa corriendo de la escuela, con la idea de que ya había terminado las lecciones. Pero esa ilusión pronto se desvanecía al ver a mi madre esperándome de pie en la puerta. De pequeños, cada uno tenía un escritorio en la cocina, donde ella nos enseñaba mientras realizaba las tareas del hogar y preparaba la cena. La enseñanza era algo innato en ella, y era mucho más exigente con nosotros que nuestros maestros de la escuela o la iglesia. Lo que mi madre nos enseñaba abarcaba lecciones seculares y espirituales. Se aseguraba de que ninguno se atrasara en las tareas de la escuela y a menudo nos complementaba con el trabajo adicional. Además, practicaba sus clases de la Sociedad de Socorro con nosotros, quienes desde luego recibíamos la versión completa de las clases de sus cuadernos y no la versión abreviada que tenía que ajustarse a una sola clase. Parte de nuestro aprendizaje en el hogar incluía memorizar pasajes de las Escrituras, incluyendo los artículos de fe y las palabras de los profetas, videntes y reveladores. Mi madre creía que la mente se debilitaba si no se ejercitaba constantemente. Nos enseñaba mientras lavábamos platos, batíamos la mantequilla y ayudábamos con otras cosas. Ella creía que no debía dejar que los pensamientos ociosos entraran en la mente de sus hijos, ni siquiera cuando realizábamos trabajos físicos. No digo que mi madre sea el modelo a seguir para los padres del mundo hoy en día. La época actual es muy diferente, pero aunque los tiempos cambien, las enseñanzas de un padre nunca deben menospreciarse.
Muchas actividades unen a los valores de una generación con la siguiente, pero quizá la más importante sea la enseñanza de los padres a los hijos en el hogar. Esto es particularmente cierto al enseñar valores, normas morales, éticas y la fe. La enseñanza en el hogar es cada vez más importante en el mundo actual, donde la influencia del adversario está tan extendida. Él ataca, intenta corroer y destruir la base misma de nuestra sociedad, la cual es la familia. Los padres deben aceptar que la enseñanza en el hogar es la responsabilidad más importante y sagrada. Si bien otras instituciones como la iglesia y la escuela pueden asistir a los padres a instituir o a instruir al niño en su camino, al final de cuentas, esa responsabilidad descansa sobre los padres. Según el gran plan de felicidad, a los padres se le confía el cuidado y desarrollo de los hijos de nuestro Padre Celestial. Nuestra familia es parte esencial de su obra y también de su gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. En el escenario eterno de Dios, normalmente se espera que los padres sean los personajes principales en la vida de sus hijos. Afortunadamente, hay suplentes que forman parte del elenco, quienes entran en la escena o en el escenario cuando los padres no pueden hacerlo. No obstante, son los padres quienes el Señor ha mandado a criar a sus hijos en luz y verdad. Los padres deben llevar luz y verdad a su hogar haciendo una cosa a la vez. Una oración familiar, una sesión de estudio de las Escrituras, una noche de hogar, una lectura del libro en voz alta, una canción y una comida juntos como familia. Ellos saben que la influencia de la crianza recta, detallada, perseverante y diaria está entre las fuerzas del bien más poderosas y constantes que hay en el mundo. La salud de cualquier sociedad, la felicidad, la prosperidad y la paz de su gente, todas tienen su raíz en la enseñanza de los hijos en el hogar. El presidente Joseph Fielding Smith enseñó, los padres tienen el deber de enseñar a sus hijos estos principios salvadores del Evangelio de Jesucristo, a fin que sepan por qué deben bautizarse y para que se grabe en sus corazones el deseo de seguir guardando los mandamientos de Dios después de haberse bautizado, para que puedan regresar a su presencia. Mis buenos hermanos y hermanas, ¿desean que sus familias, sus hijos, quieren estar sellados a sus padres y a sus madres que les han precedido? Si es así, entonces deben empezar a enseñar desde la cuna. Deben enseñar mediante el ejemplo y también por precepto. El ejemplo de mi madre como maestra en el hogar me hace reflexionar en la enseñanza en general. Los líderes de la iglesia pasan mucho tiempo pensando en la manera de mejorar la enseñanza en la iglesia. ¿Por qué dedicamos tanto tiempo y esfuerzo? Porque creemos en el inmenso poder de la enseñanza para aumentar la fe de las personas y fortalecer a las familias. Considero que una de las cosas más eficaces que podemos hacer para mejorar la enseñanza en la iglesia es mejorar la enseñanza en el hogar. Enseñar en el hogar nos ayuda a enseñar con más eficacia en la iglesia. Y enseñar en la iglesia nos ayuda a enseñar más eficazmente en el hogar. En toda la iglesia hay mesas repletas de material, ya sea de consulta o cuadernos llenos de ideas para las lecciones que se enseñarán. No existe eso de prepararse demasiado para enseñar el Evangelio de Jesucristo, ya que el conocimiento adquirido sobre el Evangelio, se use o no durante la clase, siempre puede enseñarse en el hogar. En el inspirado documento La familia, una proclamación para el mundo, se declara: el esposo y la esposa tienen la solemne responsabilidad de amarse y cuidarse el uno al otro, así como a sus hijos. Herencia de Jehová son los hijos. Los padres tienen el deber sagrado de criar a sus hijos con amor y rectitud para proveer para sus necesidades físicas y espirituales, y de enseñarles a amarse y a servirse el uno al otro,
a observar los mandamientos de Dios y a ser cuidados, respetuosos de la ley donde quiera que vivan. Por designio divino, el padre debe presidir la familia con amor y rectitud y es responsable de proveer las cosas necesarias de la vida para su familia y de proporcionarle también la protección. La madre es principalmente responsable del cuidado de sus hijos. En estas sagradas responsabilidades, el padre y la madre, como compañeros iguales, están obligados a ayudarse el uno al otro. Según la familia, una proclamación para el mundo, los principios de la enseñanza en el hogar se han compartido y se aplican a ambos padres, pero son especialmente determinantes de la función de la madre. El padre suele pasar gran parte del día fuera de casa en su empleo. Esa es una de las muchas razones por las cuales recae la responsabilidad de enseñar en el hogar sobre la madre. Si bien las circunstancias varían y el ideal no siempre es posible, creo que es por designio divino que la función de la madre se recalque en el cuidado y la enseñanza de la próxima generación. Enfrentamos muchos retos de influencias distractoras y destructivas que buscan desviar a los hijos de Dios. Vemos que muchos jóvenes no tienen las profundas raíces espirituales necesarias para permanecer firmes y con fe mientras les rodean las tormentas de incredulidad y desesperanza. Demasiados hijos del Padre Celestial están siendo vencidos por los deseos mundanos. El ataque de la iniquidad contra los hijos es más sutil y más descarado que nunca. La enseñanza del Evangelio de Jesucristo en el hogar agrega otra capa aislante que protege a nuestros hijos de las influencias del mundo. Dios los bendiga, maravillosos padres y madres de Sion. Él les ha confiado el cuidado de sus hijos eternos. Como padres, somos copartícipes con Dios y nos asociamos con Él para llevar a cabo su obra y gloria entre sus hijos. Nuestro deber sagrado es hacer lo mejor que podamos. De eso testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, a continuación escucharemos la voz del Elder Christofferson, quien previamente grabó su propio discurso en español. El 6 de octubre de 1536, una figura lastimosa salió de un calabozo del castillo de Vivorde, cerca de Bruselas, Bélgica. Durante casi año y medio el hombre había estado aislado en una celda oscura, y ahora fuera de los muros del castillo lo ataban a un poste. Tuvo tiempo para pronunciar en voz alta su oración final: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Y luego lo ahorcaron. De inmediato quemaron su cuerpo en la hoguera. ¿Quién era ese hombre? ¿Y cuál era la ofensa por la cual las autoridades políticas y eclesiásticas lo habían condenado? Se llamaba Guillermo Tyndale, y su crimen fue haber traducido la Biblia al inglés y publicarla. Tyndale nació en Inglaterra en la época en que Colón zarpó hacia el Nuevo Mundo. Se educó en Oxford y Cambridge, y luego llegó a ser parte del clero católico. Hablaba 8 idiomas con fluidez, entre ellos griego, hebreo y latín. Era un estudiante devoto de la Biblia, y le preocupaba profundamente la ignorancia generalizada de las Escrituras que observaba entre sacerdotes y laicos por igual. En una acalorada discusión con un clérigo que opinaba que no se debían poner las Escrituras al alcance del hombre común, Tyndale juró: si Dios me concede vida, haré que el joven que lleve el arado sepa más de las Escrituras que el mismo Papa. Solicitó la aprobación de las autoridades de la Iglesia para preparar una traducción de la Biblia al inglés, para que todos pudieran leer las Escrituras y poner en práctica la palabra de Dios, pero se la negaron, ya que la opinión que prevalecía era que el acceso directo a las Escrituras por alguien que no fuera del clero hacía peligrar la autoridad de la Iglesia y era como echar perlas delante de los cerdos. Sin embargo, Tyndale se abocó a la difícil tarea de la traducción. En 1524 viajó a Alemania bajo un nombre ficticio, y allí vivió escondiéndose gran parte del tiempo bajo constante amenaza de arresto.
Con la ayuda de amigos leales, Tyndale logró publicar la traducción al inglés del Nuevo Testamento y después del Antiguo Testamento. Las Biblias se enviaban clandestinamente a Inglaterra, donde había gran demanda, y los que las obtenían las valoraban grandemente. Se compartían ampliamente, pero en secreto. Las autoridades quemaban todas las copias que encontraban. Sin embargo, la obra de Tyndale llegó a ser el fundamento de casi todas las traducciones posteriores de la Biblia al inglés, en particular la versión del Rey Santiago. Guillermo Tyndale no fue el primero ni el último de los que se han sacrificado en muchos países e idiomas, aún al grado de morir, para sacar de la oscuridad la palabra de Dios. Tenemos con todos ellos una gran deuda de gratitud, y una aún mayor a los que fielmente registraron y preservaron la palabra a través de las épocas, a menudo con minuciosa labor y sacrificio. Moisés, Isaías, Abraham, Juan, Pablo, Nefi, Mormón, José Smith y muchos más. ¿Qué sabían ellos de la importancia de las Escrituras y que nosotros también debemos saber? ¿Qué entendía la gente de Inglaterra del siglo XVI, que pagó tanto dinero y se arriesgó tanto para tener acceso a una Biblia, y que nosotros también debamos entender? Poco antes de morir, el profeta Alma confió los sagrados registros de su pueblo a su hijo Elamán. Le recordó que las Escrituras habían ensanchado la memoria de este pueblo, sí, y convencido a muchos del error de sus caminos, y los han traído al conocimiento de su Dios para la salvación de sus almas. Mandó a Elamán preservar los registros para que a través de ellos Dios pudiera manifestar su poder a las generaciones futuras. Las Escrituras ensanchan nuestra memoria al ayudarnos a recordar siempre al Señor y nuestra relación con Él y con el Padre. Nos recuerdan lo que sabíamos en la vida premortal y ensanchan nuestra memoria en otro sentido al enseñarnos acerca de épocas, personas y acontecimientos que no vivimos en carne propia. No estuvimos presentes para escuchar el Sermón del Monte, para ver a Lázaro levantarse de entre los muertos, para ver el sufrimiento del Salvador en Getsemaní y en la cruz. Ni escuchamos con María a dos ángeles testificar en la tumba vacía que Jesús se había levantado de los muertos. Ustedes y yo no avanzamos uno por uno con la multitud en la tierra de abundancia, a invitación del Salvador resucitado, para palpar las marcas de los clavos y bañar sus pies con nuestras lágrimas. No nos hincamos al lado de José Smith en la arboleda sagrada, ni vimos allí al Padre y al Hijo. Sin embargo, sabemos todas estas cosas, y mucho más, porque tenemos el registro de las Escrituras para ensanchar nuestra memoria, para enseñarnos lo que no sabíamos. Y cuando esas cosas penetran nuestra mente y nuestro corazón, entonces se arraiga nuestra fe en Dios y en su Hijo amado. Las Escrituras también ensanchan nuestra memoria al ayudarnos a no olvidar lo que nosotros y las generaciones anteriores hemos aprendido. Los que no tienen registrada la palabra de Dios o no hacen caso de ella, con el tiempo dejan de creer en Él y olvidan el propósito de su existencia. Ustedes recordarán lo importante que fue para los del pueblo de ley llevar las planchas de bronce consigo cuando partieron de Jerusalén. Esas escrituras eran claves para que tuvieran conocimiento de Dios y de la futura redención de Cristo. El otro grupo que salió de Jerusalén poco después de Lehi no tenía las escrituras, y cuando los descendientes de Lehi los encontraron unos 300 o 400 años después, se encuentra registrado que su idioma se había corrompido y negaban la existencia de su Creador. En la época de Tyndale abundaba la ignorancia en cuanto a las Escrituras porque la gente no tenía acceso a la Biblia, especialmente en un idioma que pudieran entender. Actualmente la Biblia y otras Escrituras están a la mano, y sin embargo hay una creciente ignorancia de las Escrituras porque la gente no abre los libros. Como consecuencia, se les ha olvidado lo que sabían sus abuelos. Las Escrituras refutan la falsedad. Dios usa las Escrituras para desenmascarar las ideas erróneas, las tradiciones falsas y el pecado con sus efectos devastadores. Él es un Padre tierno que desea salvarnos del sufrimiento y del pesar innecesarios.
y a la vez ayudarnos a lograr nuestro potencial divino. Por ejemplo, las Escrituras contradicen una antigua filosofía que ahora vuelve a estar de moda, la filosofía de Coriol, de que no existen las normas morales absolutas, que todo hombre prospera según su genio, todo hombre conquista según su fuerza, y no es ningún crimen el que un hombre haga cosa cualquiera, y que cuando muere el hombre, allí termina todo. Alma, quien había lidiado con Coriol, no dejó a su propio hijo Coreantón con dudas respecto a la realidad y el fundamento de un código moral divino. Coreantón había cometido un pecado sexual, y su padre le habló con amor, pero con claridad. ¿No sabes tú, hijo mío, que estas cosas son una abominación a los ojos del Señor? Sí, más abominables que todos los pecados, salvo el derramar sangre inocente o el negar el Espíritu Santo. A diferencia total de hace un siglo, hoy muchos cuestionarían a Alma acerca de la seriedad de la inmoralidad. Otros alegarían que todo es relativo o que el amor de Dios es indulgente. Si hay un Dios, dicen ellos, Él disculpa todos los pecados y transgresiones por motivo de su amor. No hay necesidad de arrepentirse, o a lo sumo basta con una simple confesión. ¿Han imaginado a un Jesús que quiere que las personas luchen por la justicia social, pero que no exige nada de la vida y conducta personales de ellos? Pero un Dios de amor no nos deja a la deriva para aprender por triste experiencia que la maldad nunca fue felicidad. Sus mandamientos son la voz de la realidad, también nuestra protección contra el dolor que nosotros mismos nos causamos. Las Escrituras dejan bien claro que la verdadera felicidad no consiste en negar la justicia de Dios, ni en tratar de evitar las consecuencias del pecado, sino en arrepentirse y en recibir el perdón mediante la gracia expiatoria del Hijo de Dios. En las Escrituras se nos enseñan los principios y los valores morales que son esenciales para mantener una sociedad civil, incluyendo la integridad, la responsabilidad, el desinterés, la fidelidad y la caridad. En ellas encontramos ejemplos vívidos de las bendiciones que se reciben al honrar los principios verdaderos, así como las tragedias que ocurren cuando las personas y las civilizaciones los desechan. Sea la antigua Roma, la América moderna o cualquier otro lugar, cuando se hace caso omiso a las verdades de las Escrituras, o éstas se abandonan, el núcleo moral esencial de la sociedad se desintegra y en poco tiempo decae. Con el tiempo no queda nada para sostener las instituciones que a su vez sostienen a la sociedad. Las Escrituras nos acercan más a Cristo, nuestro Redentor. Al final, el propósito central de todas las Escrituras es llenar nuestra alma de fe en Dios el Padre y en su Hijo Jesucristo. La fe de que existen, la fe en el plan del Padre para nuestra inmortalidad y la vida eterna. La fe en la expiación y en la resurrección de Jesucristo, lo cual hace posible este plan de felicidad. La fe para hacer del Evangelio de Jesucristo nuestro estilo de vida. Y la fe para llegar a conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien ha enviado. La palabra de Dios, como dijo Alma, es como una semilla sembrada en el corazón, la cual produce fe al comenzar a crecer en nuestro interior. La fe no proviene del estudio de textos antiguos como actividad académica, ni de excavaciones y descubrimientos arqueológicos, ni de experimentos científicos. Ni siquiera se recibe al ser testigos de milagros. Esas cosas pueden servir para confirmar la fe y a veces para ponerla a prueba, pero no instauran la fe, la cual viene por el testimonio del Espíritu Santo a nuestra alma, de espíritu a espíritu, al escuchar o leer la palabra de Dios. Y la fe madura al seguir deleitándonos en la palabra. Los relatos de las Escrituras sobre la fe de otras personas sirven para fortalecer la nuestra. Recordamos la fe de un centurión que permitió que Cristo sanara al siervo sin siquiera verlo. Escuchamos el lamento de Job por su sufrimiento. Aunque él me matare, en él confiaré. Y su declaración con lágrimas: yo sé que mi Redentor vive, y que al final se levantará sobre el polvo, y aún he de ver en mi carne a Dios.
Cobramos valor al escuchar la determinación de un tierno y joven profeta, odiado e implacablemente perseguido por tantos adultos. Había visto una visión. Yo lo sabía y sabía que Dios lo sabía, y no podía negarlo, ni osaría hacerlo. Ya que las Escrituras exponen la doctrina de Cristo, van acompañadas del Espíritu Santo, cuya función es dar testimonio del Padre y del Hijo. Por lo tanto, leer las Escrituras es una forma de recibir el Espíritu Santo. Claro está que el Espíritu Santo es quien da las Escrituras en primer lugar, y ese mismo Espíritu puede testificarnos a ustedes y a mí de la veracidad de ellas. Estudien las Escrituras detenida y deliberadamente. Mediten en ellas y oren al respecto. Las Escrituras son revelación y les darán mayor revelación. Consideren la magnitud de la bendición de tener la Santa Biblia y unas 900 páginas más de escritura, incluyendo el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio. Luego consideren que además las palabras que hablan los profetas cuando son inspirados por el Espíritu Santo, en entornos como este, a las que el Señor llama Escritura, fluyen hacia nosotros casi constantemente por televisión, radio, internet, satélite, CD, DVD y material impreso. Supongo que en la historia jamás ha habido un pueblo tan bendecido con tal cantidad de escritos sagrados. Y no solo eso, sino que todo hombre, mujer y niño puede poseer y estudiar su propio ejemplar personal de estos textos sagrados, mayormente en su propio idioma. Qué increíble le habría parecido tal cosa a la gente de la época de Guillermo Tyndale y a los santos de dispensaciones anteriores. Ciertamente con esta bendición el Señor nos dice que nuestra necesidad de recurrir constantemente a las Escrituras es mayor que en cualquier época anterior. Ruego que nos deleitemos continuamente en las palabras de Cristo, las cuales nos dirán todas las cosas que debemos hacer. Yo he estudiado las Escrituras y he meditado en ellas, y al aproximarse la Pascua les doy mi testimonio del Padre y del Hijo, tal como son revelados en las Santas Escrituras. En el nombre de Jesucristo. Amén. El elder Christofferson ha terminado su discurso en español. Esperaremos que termine ahora en inglés. I have studied the Scriptures, I have pondered the Scriptures, and on this Eastertide, I bear you my testimony of the Father and the Son, as they are revealed in the Holy Scriptures. In the name of Jesus Christ, amen. Thank you, brethren. Gracias, hermanos. Ahora el coro y la congregación cantarán juntos: Te damos, Señor, nuestras gracias. Al finalizar el himno, los elders Koichi Aoyagi y Bruce Carlson, de los 70, se dirigirán a nosotros. A continuación de sus palabras, escucharemos al elder David Bednar, del Quórum de los 12 Apóstoles. Esta es la Conferencia General Anual número 180 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
My brothers and sisters, Mis amados hermanos y hermanas, me siento sumamente agradecido por la oportunidad de hablar en esta conferencia. Estoy agradecido por el presidente Thomas Monson y testifico que él es el profeta del Señor viviente. Me impresiona profundamente su maravilloso ejemplo, ya que él ha dedicado su vida a ayudar y a salvar a los demás con sus propias manos. Vivimos en una época en la que muchas personas hacen frente a las calamidades y necesitan ayuda debido a los efectos devastadores de los terremotos, maremotos, huracanes y de otras catástrofes naturales. La Iglesia extiende una mano a estas personas mediante la ayuda humanitaria. Los miembros de la Iglesia fielmente aportan ofrendas de ayuno generosas todos los meses y ofrecen servicio con un espíritu de amor. Literalmente, ofrecen manos que ayudan a la manera del Señor. Obedecen el mandamiento que dio el Señor de recordar en todas las cosas a los pobres y a los necesitados, a los enfermos y a los afligidos, porque el que no hace estas cosas no es mi discípulo. Hoy me gustaría centrarme en las manos que ayudan y salvan espiritualmente. La obra y la gloria del Señor verdaderamente es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Nos rodean muchas personas que necesitan ayuda espiritual. Al extender una mano que salva a los miembros menos activos, a las familias en las que no todos son miembros y a los que no son de nuestra religión, invitamos a todos a venir a Cristo. Como nuevo converso de la Iglesia, yo experimenté un rescate espiritual por medio de las manos que salvan de una fiel miembro de la Iglesia. Yo me crié en Matsumoto, Japón, cerca de donde fueron las Olimpiadas de Invierno de Nagano. Mi ciudad se parece mucho a Salt Lake City, ubicada en un valle rodeado de hermosas montañas. Cuando tenía yo 17 años, conocí a dos misioneros estadounidenses, el elder Carter y el elder Hayashi. Aunque había entre nosotros apenas 2 o 3 años de diferencia, los élderes tenían algo maravilloso que yo nunca antes había sentido. Ellos eran diligentes, alegres, llenos de amor y luz. Sus cualidades me impresionaron mucho y yo deseaba llegar a ser como ellos. Escuché su mensaje y decidí bautizarme. Mis padres, que eran budistas, se opusieron enérgicamente a que lo hiciera. Pero gracias a la ayuda de los misioneros y del Señor, recibí permiso y me bauticé de manera milagrosa. Al año siguiente empecé a estudiar en la Universidad de Yokohama. Vivía solo, lejos de mi ciudad y de mis conocidos, así que me empecé a sentir solo y me alejé de la iglesia. Un día me llegó una postal de una miembro de la iglesia de mi ciudad. Ella me escribió diciendo que se había enterado de que yo no asistía a las reuniones de la iglesia. Citó un pasaje de las Escrituras y me invitó a regresar a la iglesia. Las palabras del pasaje me dejaron abrumado. Eso me ayudó a darme cuenta de que tal vez había perdido yo algo importante. Medité y tuve una lucha interior por varios días. Además, esto me hizo recordar una promesa que me habían hecho los misioneros. Si usted lee el libro de Mormón y pregunta en oración ferviente si la promesa que se encuentra en Moroni es verdadera, usted sabrá la verdad por el poder del Espíritu Santo. Me di cuenta de que no estaba orando de todo corazón y decidí empezar a hacerlo. Una mañana me levanté temprano, me puse de rodillas en mi pequeño apartamento y oré con sinceridad. Para mi sorpresa, se derramó sobre mí la prometida confirmación del Espíritu Santo. Ardió mi corazón, se estremeció mi cuerpo y me sentí lleno de gozo.
Por el poder del Espíritu Santo supe que Dios el Padre y su Hijo Jesucristo viven y que verdaderamente se le aparecieron a José Smith. Me comprometí de corazón a arrepentirme y a seguir a Jesucristo fielmente el resto de mi vida. Esa experiencia espiritual me cambió la vida por completo. Por motivo de mi gratitud al Señor y a esta miembro de la iglesia que me rescató, decidí prestar servicio en una misión. Después de mi misión, me sellé en el templo con una muchacha maravillosa y hemos sido bendecidos con 4 hijos. No es coincidencia que ella sea la misma muchacha que me salvó al mandarme una postal a aquel solitario apartamento de Yokohama hace muchos años. I know many of you privately extend your loving and saving hands each day. This includes Como dijo el salmista, society sister who cares not only for the sisters, she is assigned to sé que en privado muchos de ustedes extienden cada día sus amorosas manos que salvan. Esto incluye a la fiel hermana de la Sociedad de Socorro que cuida no solo de las hermanas que le han asignado como maestra visitante, sino también de cualquier otra hermana que esté enferma o que necesite algún tipo de ayuda. Ella hace visitas con frecuencia y lleva años fortaleciendo la fe de muchos. Pienso en un obispo que visitaba con frecuencia a las viudas y a los viudos de su barrio, un modelo de ayuda que siguió poniendo en práctica durante muchos años después de su relevo. Conozco a un líder del sacerdocio que dedica tiempo a un jovencito que perdió a su padre, acompañándolo a las actividades, enseñándole el Evangelio y ofreciéndole consejos de la forma en que su padre lo haría. Otra familia se regocija al predicar el Evangelio. Tanto los padres como los hijos testifican del Evangelio a los que les rodean, y muchos les tienen cariño. Como parte de una actividad de la primaria, cada vez que mi nieta de 5 años hace una buena obra, coloca un grano de maíz para hacer palomitas en una botella grande de vidrio. Y al buscar cada día algo bueno que hacer, canta en altavoz la canción de la primaria que dice: sigue al profeta, lo que él dice, manda el Señor. No me alcanzaría el tiempo para contarles todo lo bueno que veo que hacen los miembros de la iglesia. En forma anónima y con alegría siguen los consejos del profeta, no porque sea un deber o una responsabilidad, sino que lo hacen de su propia libre voluntad. A veces sentimos que somos débiles y que nos falta la fuerza necesaria para rescatar a otras personas, pero el Señor nos recuerda lo siguiente: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Concluyo mis palabras con una cita del presidente Monson. Mis hermanos y hermanas, estamos rodeados de personas que necesitan nuestra atención, nuestro estímulo, apoyo, consuelo y bondad, ya sean familiares, amigos, conocidos o extraños. Nosotros somos las manos del Señor aquí sobre la tierra, con el mandato de prestar servicio y edificar a sus hijos. Él depende de cada uno de nosotros. Que sigamos el consejo y el ejemplo del profeta y que cada día busquemos a los necesitados. Que podamos ser las manos del Señor al ayudar y salvar a sus hijos. Tal es mi ruego. En el nombre de Jesucristo. Amén. Se cuenta de 2 aficionados a las actividades al aire libre que contrataron una avioneta para que los llevara a un largo remoto en su viaje de pesca anual. Después de una buena pesca, el piloto regresó para recogerlos. Les informó que su pequeño avión no iba a poder soportar el peso de ellos, el del equipo y lo que habían pescado, por lo que tendría que hacer 2 viajes. Los hombres no querían pagar otro viaje, así que, después de prometerle que empaquetarían bien todo y de ofrecerle una pequeña propina, el piloto aceptó de mala gana intentar el vuelo.
Los pescadores sonrieron con complicidad mientras el piloto forzaba el aparato para que levantara vuelo. Sin embargo, unos segundos más tarde, el motor falló y el avión cayó en una zona pantanosa al final del lago. La avioneta había fallado al levantar vuelo en medio de un fenómeno muy conocido llamado efecto suelo, el cual se crea cuando el aire comprimido forma un colchón de aire entre las alas del avión y la superficie de la tierra al estar muy cerca. En este caso, al subir lentamente para salir del efecto suelo, la avioneta tenía que volar por su propio impulso y fuerza, lo cual simplemente no pudo hacer. Felizmente, ninguno se lastimó seriamente, y después de recobrarse, uno de los pescadores le preguntó al otro, ¿qué pasó? A lo cual su compañero respondió, caímos al levantar vuelo, más o menos a 100 metros de donde caímos el año pasado. Al igual que estos dos pescadores, a veces creemos que tiene que haber una manera más fácil, un atajo o modificación a los mandamientos del Señor que se ajuste a nuestras propias circunstancias. Tales ideas no nos permiten reconocer que la obediencia estricta a las leyes de Dios trae sus bendiciones, y el dejar de obedecerlas nos conduce a consecuencias funestas. Cuando recibió su nombramiento como presidente de la Iglesia, Harold B. Lee dijo, la seguridad de la Iglesia descansa en que los miembros guarden los mandamientos. Si guardan los mandamientos, recibirán bendiciones. Cuando optamos por desobedecer un mandamiento, generalmente es porque, 1, nos hemos convencido de que no se aplica a nosotros. 2, no creemos que sea importante. O 3, estamos seguros de que es muy difícil obedecerlo. 1. En los últimos años del reinado del rey Salomón, un profeta le dijo, arrancaré el reino de ti y lo entregaré a tu siervo. Poco después, el profeta Ahías reconoció a ese siervo como Jeroboam, un hombre laborioso a quien Salomón había encomendado toda la carga de la casa de José. Los deberes de Jeroboam lo llevaron a viajar desde las montañas de Efraín, donde vivía, hasta la capital de Jerusalén. En uno de esos viajes, el profeta se encontró con él en el camino y le dijo, a ti te daré 10 tribus. También le instruyó, si andas en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, estaré contigo y te entregaré a Israel. Cuando Salomón se enteró de la profecía de Ahías, tuvo miedo de Jeroboam y lo forzó a exiliarse en Egipto. Después de la muerte de Salomón, Jeroboam regresó de su exilio a la parte norte de Israel y comenzó a dirigir a las 10 tribus del norte. No obstante, el plan de Jeroboam para gobernar el reino contenía una mezcla de lo bueno y de lo malo. Estableció la capital de la nación en Siquem, una ciudad de gran significado religioso para su pueblo, pero lamentablemente introdujo rituales satánicos en sus servicios religiosos. Jeroboam se convenció de que algunos de los mandamientos de Dios no se aplicaban a él, y como resultado de sus acciones, todos sus descendientes fueron asesinados. Y por las prácticas paganas que él introdujo en las ordenanzas sagradas, las 10 tribus de Israel fueron finalmente arrancadas de su heredad. Lo mismo que el efecto suelo de consecuencias desastrosas de tratar de levantar vuelo con más peso de lo que las alas de un avión pueden soportar, nuestro cumplimiento parcial o selectivo de las leyes de Dios nos impedirá recibir la plenitud de las bendiciones de la obediencia. 2. Varias décadas después, Naamán, un héroe de guerra sirio, un hombre valeroso en extremo, viajó desde su país natal a Judá y fue a hablar con el rey Joram para que lo sanara de la lepra. Naamán fue enviado entonces al profeta Eliseo, quien le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y serás limpio. A pesar de la promesa profética de que se curaría, Naamán se ofendió porque Eliseo no lo recibió en persona y se sintió aún más insultado con la instrucción del profeta de que se lavara 7 veces en el pequeño y fangoso río Jordán. Su orgullo exigía algo más notable y ostentoso, algo que estuviera de acuerdo con su fama y su posición en la comunidad y en la nación. Afortunadamente para él, uno de sus siervos lo convenció de que si obedecía,
sin importar lo que el profeta le había pedido que hiciera, podría recibir las bendiciones del Señor. Naamán se lavó en el río Jordán como se le había mandado y como resultado de su obediencia, él sanó de la lepra. La obediencia a los mandamientos del Señor, a pesar de lo importante o triviales que los consideremos, traerá sin duda sus bendiciones prometidas. 3. Siguiendo el mandato del Señor, el profeta Lei condujo a su familia al desierto. Durante las primeras semanas de la travesía, Lei enseñó a sus hijos mayores, Lamán y Lemuel, a permanecer firmes, constantes e inmutables en guardar los mandamientos del Señor. Sin embargo, cuando recibieron el mandato profético de volver a Jerusalén a recobrar las planchas de bronce que contenían los anales de los judíos, los dos hijos mayores se rebelaron diciendo: «Es algo difícil». A pesar de las murmuraciones de sus hermanos mayores, la fe de Nefi y su obediencia a los mandamientos del Señor permitió que se obtuvieran esas planchas de bronce. Se edificó una nación, se preservó un idioma y se enseñó el Evangelio de Jesucristo a varias generaciones. A veces racionalizamos que el Señor comprenderá nuestra desobediencia porque nuestras circunstancias especiales hacen que sea difícil, vergonzoso o incluso doloroso que nos adhiramos a sus leyes. Sin embargo, la obediencia fiel, sin tener en cuenta cuán grande parezca la tarea, proporcionará la guía, la asistencia y la paz del Señor. El profeta José Smith imploró 2 veces al Señor preguntándole si su prominente amigo, Martin Harris, podía llevarse las primeras 116 páginas manuscritas del material traducido del libro de ley desde Harmony, Pensilvania, a Palmyra. Y en cada ocasión el Señor le aconsejó a José que no confiara el manuscrito al señor Harris. Martín procuraba utilizar el manuscrito traducido como evidencia para evitar que sus amigos hicieran correr rumores sobre su amistad con José Smith. La tercera vez que José lo suplicó, el Señor le concedió lo que pedía. Martín perdió el manuscrito y como consecuencia se le quitaron al profeta José Smith las planchas por un tiempo largo. Esa penosa lección lo llevó a decir: «Me puse esta regla. Cuando el Señor lo manda, hazlo». Esa debe ser también nuestra regla. La respuesta del Señor cuando obedecemos sus mandamientos es segura. Él nos ha prometido esto: «Y si guardas mis mandamientos y perseveras hasta el fin, tendrás la vida eterna». Además nos ha dicho: «Yo, el Señor, soy misericordioso y benigno para con los que me temen, y me deleito en honrar a los que me sirven en rectitud y en verdad hasta el fin». La obediencia a los mandamientos del Señor nos da confianza en el camino que hemos elegido, su guía y dirección en nuestro continuo esfuerzo, y nos ofrece el potencial de llegar a ser como nuestro Salvador Jesucristo y de regresar a la presencia de nuestro Padre. Ruego que cada día nos esforcemos por ser más obedientes a las leyes, a las ordenanzas y a los mandamientos del Evangelio de Jesucristo para que Él nos bendiga más plenamente. Testifico que la obediencia a los mandamientos de Dios nos trae las bendiciones del cielo, que nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo viven, que el libro de Mormón es la palabra de Dios y que el presidente Thomas S. Monson es el profeta del Señor para nuestros días. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hace poco iba manejando mi auto mientras las gotas de lluvia de una tormenta salpicaban el parabrisas. Al lado del camino, un cartel electrónico mostraba una oportuna advertencia: carretera resbaladiza más adelante. La superficie en la que conducía parecía bastante segura, pero esa vital información me permitió prepararme para un posible peligro que no esperaba y que aún no alcanzaba a ver. Al continuar hacia mi destino, reduje la velocidad y busqué detenidamente señales de peligro adicionales. Las señales de advertencia tempranas son evidentes en muchos aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, la fiebre puede ser el primer síntoma de una enfermedad o dolencia. Varios indicadores económicos y laborales del mercado se utilizan para pronosticar las futuras tendencias en la economía local y nacional. Y dependiendo de la región del mundo en la que vivamos, podemos recibir advertencias de avalanchas, huracanes, maremotos, tornados o tormentas invernales. También somos bendecidos con esas tempranas señales de advertencia espiritual como una fuente de protección y dirección en nuestra vida.
Recuerden cómo Dios advirtió a Noé de cosas que aún no se podían ver, y éste preparó el arca para que su casa se salvase. A Lehi se le advirtió salir de Jerusalén y llevar su familia al desierto, porque la gente a quien él había declarado el arrepentimiento procuraba matarlo. El Salvador mismo fue protegido mediante una advertencia angelical. He aquí, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José, diciendo: «Levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y quédate allá hasta que yo te lo diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo». Consideren el lenguaje del Señor en la revelación conocida como la palabra de sabiduría. Por motivo de las maldades y designios que existen y que existirán en el corazón de hombres conspiradores en los últimos días, os he amonestado y os prevengo, dándoos esta palabra de sabiduría por revelación. Hermanos y hermanas, las advertencias espirituales deben guiarnos a velar más atentamente. Ustedes y yo vivimos en un día de advertencias, y debido a que hemos sido y seremos advertidos, debemos estar como el apóstol Pablo nos amonestó, velando con toda perseverancia. Ruego la guía del Espíritu Santo al describir un sistema de advertencia espiritual precoz que puede ayudar a los padres de Sion a velar y discernir con respecto a sus hijos. Este sistema de advertencia temprano se aplica a los hijos de todas las edades y tiene 3 componentes básicos. 1. Leer y hablar sobre el libro de Mormón con sus hijos. 2. Dar testimonio de las verdades del Evangelio espontáneamente a sus hijos. Y 3. Invitar a los hijos como aprendices del Evangelio a actuar y no solo a que se actúe sobre ellos. Los padres que hagan esas cosas fielmente serán bendecidos para reconocer las primeras señales del crecimiento espiritual o los desafíos de sus hijos, y estarán mejor preparados para recibir inspiración a fin de fortalecer y ayudar a esos hijos. Componente número 1. Leer y hablar sobre el libro de Mormón. El libro de Mormón contiene la plenitud del Evangelio del Salvador, y es el único libro que el Señor mismo ha testificado que es verdadero. De hecho, el libro de Mormón es la piedra clave de nuestra religión. Los poderes de convencimiento y conversión del libro de Mormón vienen tanto de su enfoque central en el Señor Jesucristo como de la inspirada claridad y sencillez de sus enseñanzas. Nefi declaró: «Mi alma se deleita en la claridad para con mi pueblo, a fin de que aprenda». La raíz de la palabra claridad en este versículo no se refiere a cosas que son comunes o simples. Más bien, denota instrucción que es clara y fácil de entender. El libro de Mormón es el más correcto de todos los libros sobre la tierra porque se centra en la verdad, aún en el Señor Jesucristo, y restaura las cosas claras y preciosas que se han quitado del Evangelio verdadero. La combinación singular de esos dos factores, el enfocarse en el Salvador y la claridad de las enseñanzas, invita poderosamente al testimonio confirmador del tercer miembro de la Trinidad, aún al Espíritu Santo. Como consecuencia, el libro de Mormón habla al espíritu y al corazón del lector como ningún otro tomo de escritura lo hace. El profeta José Smith enseñó que el ceñirnos a los preceptos que se encuentran en el libro de Mormón nos ayudaría a acercarnos más a Dios que cualquier otro libro. El leer y hablar sobre el libro de Mormón con regularidad invita al poder para resistir la tentación y produce sentimientos de amor dentro de nuestras familias. Y los diálogos acerca de las doctrinas y principios del libro de Mormón proveen de oportunidades a los padres para observar a sus hijos, para escucharles, para aprender de ellos y para enseñarles. Los jóvenes de toda edad, incluso los niños pequeños, pueden responder, y sí que responden, al espíritu distintivo del libro de Mormón. Los niños quizás no entiendan todas las palabras y relatos,
pero pueden en verdad sentir un espíritu familiar como lo describió Isaías. Y las preguntas que haga un niño, las observaciones que comparta un niño y las conversaciones que surjan darán las primeras señales de advertencia que serán cruciales. Y lo que es más importante, tales conversaciones pueden ayudar a los padres a discernir lo que sus hijos estén aprendiendo, pensando y sintiendo acerca de las verdades contenidas en este sagrado tomo de Escritura, así como las dificultades que estén afrontando. Componente número 2, dar testimonio espontáneamente. El testimonio es un conocimiento personal basado en la atestiguación del Espíritu Santo de que ciertos hechos de importancia eterna son verdaderos. El Espíritu Santo es el mensajero del Padre y del Hijo, y el maestro de toda la verdad y el que guía hacia ella. Y así, por el poder del Espíritu Santo, podréis conocer la verdad de todas las cosas. El conocimiento y la convicción espiritual que recibimos del Espíritu Santo son el resultado de la revelación. Para buscar y recibir esas bendiciones se requieren un corazón sincero, verdadera intención y fe en Cristo. El testimonio personal también implica responsabilidades y el dar cuenta de ellas. Los padres deben velar y estar espiritualmente atentos a las oportunidades espontáneas que surjan para compartir su testimonio con sus hijos. Esas ocasiones no tienen que ser previstas, programadas ni redactadas. De hecho, cuanto menos estructurado sea el compartir tales testimonios, será mayor la probabilidad para edificar y lograr un impacto perdurable. Por ejemplo, una conversación familiar que ocurra naturalmente durante la comida puede ser el ambiente perfecto para que uno de los padres hable y testifique ese día de las bendiciones específicas que recibió durante el curso de las actividades relativamente cotidianas. Y el testimonio no siempre tiene que empezar con la frase, les doy mi testimonio. Nuestro testimonio se puede declarar tan simplemente como, sé que hoy fui bendecido con inspiración en el trabajo, o la verdad de este pasaje de las Escrituras siempre ha sido una poderosa fuente de guía para mí. Otras oportunidades similares de compartir el testimonio pueden surgir al viajar juntos en un auto o en el autobús o en una multitud de entornos. Las reacciones de los hijos a ese testimonio espontáneo y su entusiasmo o renuencia a participar son fuentes poderosas de tempranas señales de advertencia. Lo que dice un hijo sobre una lección que aprendió en el estudio familiar de las Escrituras, o una declaración cándida sobre un principio o práctica del Evangelio, puede ser más esclarecedor para los padres y ayudarles a entender mejor la pregunta o necesidad específica de ese hijo. Esas conversaciones, especialmente si los padres están tan ansiosos de escuchar como de hablar, pueden fomentar un ambiente de apoyo y seguridad en el hogar y alentar la comunicación continua de temas difíciles. Componente número 3. Invitar a los hijos a actuar. En la gran división de todas las creaciones de Dios, hay cosas que actúan y aquellas sobre las cuales se actúa. Como hijos de nuestro Padre Celestial hemos sido bendecidos con el don del albedrío moral, la capacidad y el poder de actuar en forma independiente. Dotados con el albedrío, somos agentes y ante todo debemos actuar y no que se actúe sobre nosotros, especialmente al buscar conocimiento tanto por el estudio como por la fe. Como aprendices del Evangelio, debemos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Nuestro corazón dará lugar a la influencia del Espíritu Santo si ejercemos debidamente el albedrío y actuamos de acuerdo con principios correctos, y por medio de ellos invitamos su enseñanza y su poder testificador. Los padres tienen la sagrada responsabilidad de ayudar a los hijos a actuar y a buscar conocimiento por medio de la fe. Y hermanos, un hijo nunca es demasiado pequeño para tomar parte en este modelo de aprendizaje. Dar un pescado a un hombre lo alimenta una sola vez. Enseñarle a pescar lo alimentará
toda la vida. Como padres e instructores del Evangelio, ustedes y yo no estamos en el negocio de distribuir pescados. Más bien, nuestra obra es ayudar a nuestros hijos a aprender a pescar y a llegar a ser espiritualmente firmes. Ese objetivo vital se logra mejor al animar a nuestros hijos a actuar de acuerdo con los principios correctos, al ayudarles a aprender haciendo. Tal aprendizaje requiere un esfuerzo espiritual, mental y físico, y no solo el recibirlo pasivamente. Invitar a los hijos como aprendices del Evangelio a actuar y a que no se actúe sobre ellos se lleva a cabo al leer y al hablar sobre el Libro de Mormón y al testificar espontáneamente en el hogar. Imagínense, por ejemplo, una noche de hogar en la que se invita y se espera que los hijos vengan preparados para hacer preguntas acerca de lo que leen y aprenden del Libro de Mormón, o sobre un tema que recientemente se haya recalcado en una conversación sobre el Evangelio o testificado espontáneamente en el hogar. Imagínense, además, que los hijos hagan preguntas a los padres para los cuales no estén adecuadamente preparados para contestar. Algunos padres quizás sientan algo de aprensión hacia tal método poco estructurado de tener la noche de hogar, pero las mejores noches de hogar no son necesariamente el producto de paquetes preparados, comprados o bajados de Internet con bosquejos y ayudas visuales. ¡Qué oportunidad tan gloriosa para que los miembros de la familia escudriñen junto las Escrituras, busquen conocimiento por el estudio y por la fe y sean enseñados por el Espíritu Santo, porque el predicador no era más de estima que el oyente y todos trabajaban, todo hombre según su fuerza. ¿Estamos ustedes y yo ayudando a nuestros hijos a ser agentes que actúen y busquen conocimiento tanto por el estudio como por la fe? ¿O hemos capacitado a nuestros hijos a esperar a que se les enseñe y se actúe sobre ellos? Como padres, ¿estamos dando principalmente a nuestros hijos el equivalente al pescado espiritual para comer o estamos constantemente ayudándoles a actuar, a aprender por sí mismos y a ser firmes e inamovibles? ¿Ayudamos a nuestros hijos a estar anhelosamente consagrados en pedir, buscar y llamar? El entendimiento espiritual con el que ustedes y yo hemos sido bendecidos y cuya veracidad se ha confirmado en nuestro corazón, no se puede simplemente dar a nuestros hijos. El precio de la diligencia y del aprendizaje, tanto por el estudio como por la fe, se debe pagar para obtener y personalmente poseer tal conocimiento. Solo de esa manera, lo que se sabe en la mente también se podrá sentir en el corazón. Solo de esa manera un hijo dejará de depender del conocimiento y de las experiencias espirituales de los padres y adultos, y así reclamar esas bendiciones para sí mismo. Solo de esa manera nuestros hijos podrán estar espiritualmente preparados para los desafíos de la vida mortal. Testifico que los padres que constantemente lean y hablen del Libro de Mormón con sus hijos, que compartan su testimonio de manera espontánea con ellos y que los inviten como aprendices del Evangelio a actuar y no solo a que se actúe sobre ellos, serán bendecidos con ojos que puedan ver lejos y con oídos que oigan el sonido de la trompeta. El discernimiento y la inspiración espirituales que ustedes recibirán de la combinación de estos tres hábitos santos les permitirán ser como atalayas en la torre para su familia, velando con toda perseverancia, para bendición de su familia inmediata y de su posteridad. Se los prometo y testifico en el sagrado nombre del Señor Jesucristo. Amén. Thank you, brethren. Gracias, hermanos. Les recordamos a los hermanos que la reunión general del sacerdocio comenzará en el centro de conferencias esta tarde a las 18 horas, hora local. La transmisión nacional del Coro del Tabernáculo será mañana de las 9:30 a las 10 horas,
hora de montaña local. E inmediatamente se iniciará la conferencia con la sesión del domingo por la mañana. Agradecemos al coro del Instituto de Religión de Orem por la hermosa música que nos han brindado. Y también a todos los que esta tarde han participado. El elder Jeffrey Holland, del Quórum de los 12 Apóstoles, será el último orador de esta sesión. Al terminar sus palabras, el coro cantará Más cerca Dios de ti. Al terminar el himno, la última oración será ofrecida por el elder Craig C. Christensen de los 70. Cuando la hermana Holland y yo desembarcamos en un aeropuerto lejano, 3 bellas jóvenes que descendían del mismo vuelo se apresuraron para saludarnos. Se presentaron como miembros de la iglesia, lo cual no era de sorprenderse, ya que las personas que no son de nuestra fe por lo general no corren hacia nosotros en los aeropuertos. En una conversación inesperada, muy pronto, supimos por medio de sus lágrimas que las 3 mujeres se habían divorciado recientemente, que en cada caso el esposo había sido infiel. Y en cada caso, la semilla del distanciamiento y la transgresión habían comenzado con la atracción a la pornografía. Con esta sombría introducción a mi mensaje de hoy, me siento como Jacob de antaño cuando dijo: me apena tener que ser tan audaz en mis palabras delante de muchos que son de sentimientos sumamente tiernos, castos y delicados. Pero debemos ser audaces. Tal vez era el padre o quizás el abuelo que hay en mí, pero las lágrimas de los ojos de aquellas jóvenes hicieron que brotaran lágrimas en los míos y en los de la hermana Holland. Y las preguntas que hicieron me llevaron a meditar. ¿Por qué hay tanta decadencia moral a nuestro alrededor? ¿Y por qué hay tantas personas y familias cayendo víctimas, incluso en la iglesia, de esto, siendo trágicamente marcadas por ello? Pero desde luego, yo sabía al menos parte de la respuesta a mi propia pregunta. La mayoría de los días, todos nos sentimos agredidos por mensajes inmorales de cualquier clase que nos inundan desde cada ángulo. El lado oscuro de la industria del cine, la televisión y la música están usando cada vez más y más el lenguaje ofensivo y la mala conducta sexual. Lamentablemente, la misma computadora y el servicio de Internet que me permite hacer mi historia familiar y preparar esos nombres para la obra del templo, podrían sin filtros ni controles permitir a mis hijos o nietos el acceso al pozo séptico mundial de ideas que podrían ocasionar un gran daño en su mente para siempre. Recuerden que aquellas jóvenes esposas dijeron que la infidelidad de los esposos comenzó con una atracción a la pornografía, pero la actividad inmoral no es solo un problema de hombres, y los esposos no son los únicos transgresores. El peligro que está disponible haciendo un clic en el ratón, incluso el que puede ocurrir en un encuentro, en una sala de conversación virtual, no hace acepción de personas. Hombre o mujer, joven o anciano, casado o soltero. Y solo para asegurarse de que la tentación sea cada vez más accesible, el adversario está ocupado extendiendo su cobertura a los teléfonos celulares, los videojuegos y los iPods. Si dejamos de cortar las ramas de este problema y atacamos directamente la raíz del árbol, sin sorprendernos encontraremos a la lujuria acechando sigilosamente. La lujuria es una palabra desagradable y ciertamente es un tema desagradable para tratar.
Pero hay una buena razón por la que en algunas tradiciones se la conoce como el más mortífero de los 7 pecados capitales. ¿Por qué la lujuria es un pecado capital? Bien, además del efecto destructivo que ejerce sobre nuestra alma, pienso que es un pecado porque profana la más alta y la más santa relación entre Dios, aquella que nos da en la vida mortal el amor que el hombre y la mujer tienen el uno por el otro y el deseo que esa pareja tiene de traer hijos a una familia con la mira de ser eterna. Alguien dijo una vez que el verdadero amor debe incluir la idea de permanencia. El verdadero amor perdura, pero la lujuria cambia tan rápido como se cambia una página pornográfica o se echa un vistazo a otro posible objeto de satisfacción que se nos cruce, ya sea hombre o mujer. El verdadero amor nos hace estar fascinados, como yo lo estoy de la hermana Holland. Lo pregonamos desde los techos de las casas, aquí en el centro de conferencias. Pero la lujuria se caracteriza por la vergüenza y el secreto, y es casi patológicamente clandestina. Cuanto más tarde y más oscura sea la hora, mejor, y con puertas con doble cerrojo, por las dudas. El amor instintivamente nos hace acercarnos a Dios y tender la mano a los demás. La lujuria, por otro lado, no es para nada piadosa y celebra la autocomplacencia. El amor nos induce a tener manos extendidas y un corazón abierto. La lujuria solo trae consigo un apetito voraz. Estas son algunas de las razones por las que el corromper el verdadero significado del amor, ya sea con la imaginación o con otra persona, es tan destructivo. Destruye lo que es casi tan importante como nuestra fe en Dios, concretamente. La fe en aquellos que amamos. Eso debilita los pilares de la confianza en la que se basa nuestro amor presente o futuro, y lleva demasiado tiempo volver a recuperar esa confianza cuando se la pierde. Si el problema se torna tan grave, ya sea en un ámbito tan personal como un familiar cercano o tan público como funcionarios electos, líderes empresariales, estrellas del espectáculo o deportistas famosos, pronto lograremos colgar en la estructura que una vez se creó para albergar sociedades moralmente responsables un cartel que diga propiedad vacante. Bien sea que seamos solteros o casados, jóvenes o mayores, hablemos por un momento sobre cómo protegernos contra la tentación, en cualquier forma que se presente. Quizá no podamos curar todos los males de la sociedad, pero hablemos de algunas medidas personales que podemos tomar. Más que nada, apártense de las personas materiales o circunstancias que los dañarán. Como bien saben, los que batallan contra el alcoholismo, el efecto de la proximidad puede ser fatal. Lo mismo sucede con las cuestiones morales. Como José en la presencia de la esposa de Potifar, simplemente huyan, corran tan lejos como puedan, de lo que sea o quien sea que los seduzca. Y por favor, cuando escapen del lugar de la tentación, no dejen su nueva dirección. Reconozcan que las personas encadenadas por los hábitos destructivos o las adicciones con frecuencia necesitan más ayuda que la propia. Ese podría ser el caso de ustedes. Busquen esa ayuda, acéptenla, hablen con su obispo, sigan su consejo, pidan una bendición del sacerdocio, utilicen el servicio de ayuda para familias de la iglesia o busquen otra ayuda profesional, oren sin cesar, pidan la ayuda de ángeles. Junto con los filtros de las computadoras y la represión a los sentimientos, tenemos que darnos cuenta de que el único control real en la vida es el autocontrol. Tengan aún más control en los momentos dudosos que afronten. Si un programa de televisión es indecente, apáguenlo. Si una película es grosera, váyanse. Si se está estableciendo una relación indebida, rómpanla. Muchas de estas influencias tal vez no sean malas al principio, pero
pueden nublar nuestro juicio, disminuir nuestra espiritualidad y llevarnos a algo que podría ser malo. Un viejo proverbio dice que un recorrido de 1000 kilómetros comienza con un paso. Así que miren dónde caminan. Como ladrón en la noche, los pensamientos impropios pueden y tratan de entrar en nuestra mente. Pero nosotros no debemos dejarlos pasar, servirles té y bizcochos y decirles dónde guardamos nuestras posesiones. Y además no deberían estar sirviendo té. Échenlos de allí. Reemplacen los pensamientos indecentes con imágenes optimistas y recuerdos alegres. Imaginen los rostros de las personas que los aman. Y que se sentirían destrozados si los defraudan. Más de un hombre se ha salvado del pecado o de las insensateces al recordar a su madre, su esposa o su hijo esperándolos en casa. Cualquiera que sean sus pensamientos, asegúrense de que entren a su corazón solo por invitación. Como dijo un antiguo poeta, deja que tu voluntad rija tu razón. Cultiven el Espíritu del Señor y estén donde Él esté. Asegúrense de que eso incluya su casa o apartamento y que determine el tipo de arte, música y literatura que tengan allí. Si han recibido las investiduras, vayan al templo tan seguido como sus circunstancias lo permitan. Recuerden que el templo los arma del poder de Dios, los rodea de su gloria y sus ángeles los guardan. Y cuando salgan del templo, recuerden los símbolos y las promesas que se llevan con ustedes para no olvidarlos ni abandonarlos jamás. La mayoría de las personas con problemas terminan exclamando, ¿qué estaba pensando? Bueno, sea lo que hayan estado pensando, no estaban pensando en Cristo. Sin embargo, como miembros de la Iglesia prometemos cada domingo, al tomar sobre nosotros su nombre y siempre recordarle a Él cuando participamos de los sacramentos. Así que esforcémonos un poco más por recordarle, en especial, recordar que llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, que fue molido por nuestras iniquidades y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Con toda seguridad, afectaría de forma dramática nuestras acciones si recordásemos que cada vez que transgredimos no solo lastimamos a los que amamos, sino que también a Él lastimamos, quien tanto nos ama. Pero aun si pecamos, por más serio que sea el pecado, podemos ser rescatados mediante la misma figura majestuosa. Él, que lleva el único nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos. Al enfrentar nuestras transgresiones y cuando nuestra alma se ve atormentada con verdadero dolor, espero que imitemos a alma arrepentido y exclamemos el ruego que cambió su vida. Oh Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Hermanos y hermanas, los amo. El presidente Monson y las autoridades generales los aman. Mucho más importante aún es que su Padre Celestial los ama. He tratado de hablar acerca del amor hoy, del respeto por Él y la forma apropiada de manifestarlo en las sociedades justas de la historia de la humanidad. La santidad del mismo entre el hombre y la mujer casados y en las familias que nacen como resultado de ese amor. La manifestación redentora del amor.
la caridad personificada que viene a nosotros mediante la gracia de Cristo mismo. Por necesidad, también he hablado del diablo, el diabólico, el padre de la mentira y la lujuria, el que hará todo lo posible para falsificar todo esto, para profanar o mancillar el verdadero amor, donde sea que lo encuentre. Al enfrentar ese tipo de tentaciones en nuestra época, debemos declarar, como lo hizo el joven Nefi, no daré más lugar al enemigo de mi alma. Podemos rechazar al malvado si lo queremos con suficiente intensidad y profundidad. Ese enemigo puede ser reprendido y lo será por el poder redentor del Señor Jesucristo. Es más, les prometo que la luz de su Evangelio eterno puede volver y volverá a brillar donde pensaban que no había posibilidad de superar la oscuridad. Que el gozo de nuestra fidelidad a lo mejor y más supremo dentro de nosotros sea nuestro a medida que mantengamos nuestro amor y matrimonio, nuestra sociedad y nuestra alma tan pura como se espera que sean. Lo ruego en el nombre sagrado de Jesucristo. Amén.
Nuestro eterno Padre Celestial, sentimos agradecidos, Padre, por los mensajes y los sentimientos que recibimos este día, por las familias rectas de este mundo, los padres, los niños, por los deseos que sentimos de enseñarnos el uno al otro de las Escrituras y por medio de nuestro testimonio. Agradecemos, Padre, por el profeta viviente, por los mensajes y las invitaciones que recibimos hoy día. Oramos que nos bendigas al pensar y orar sobre estas cosas, que nuestra fe aumente, que el Espíritu aumente también al poner a práctica tales cosas que escuchamos y sentimos. Agradecemos, Padre, especialmente durante esta temporada, el don de tu Hijo Jesucristo por su expiación y su resurrección. Agradecemos la restauración de tu Evangelio en estos días y por las bendiciones y la protección y el poder del sacerdocio que existe en esta tierra. Bendícenos, Padre, para que sintamos agradecidos por todo lo que nos has dado y que actuemos y vivamos de acuerdo con tu voluntad. Estas cosas rogamos en el nombre de tu Hijo Santo Jesucristo. Amén. Esta ha sido una transmisión de la Conferencia General Anual número 180 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los oradores fueron seleccionados entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. El coro combinado del Instituto de Religión de Oren proporcionó la música. Bonneville Distribution ofrece esta transmisión como un servicio público. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción u otro uso de este programa sin permiso por escrito.